El libro del profeta Samuel, capítulo 24. Primer libro del profeta Samuel. Primer libro del profeta Samuel. Capítulo 24. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Le vamos a pedir al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo su guianza, dirección, su ayuda para con estos textos, que todos, hasta el más niño, hasta el más grande, puedan comprender y estar atentos a este mensaje que Dios ha designado para tu vida. Amén. Y para la mía en esta ocasión. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Dios me guarde de hacer tal cosa contra mí, Señor, el ungido de Dios, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro hasta la tierra e hizo una reverencia. Y David le dijo a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como Dios te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Dios entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será levantada contra ti. Gloria a Dios. En un ataque de celos, el rey Saúl, al escuchar las danzas y los coros de las bailarinas y del pueblo, cuando decía: Saúl mató sus 1000, pero David a sus 10,000, entró en consejo de otras personas que procuraban la maldad. Y el resultado en el corazón de Saúl
La mezcla de esos celos con el oído que le prestó a esas personas, diciendo que David procuraba destronarlo, que David estaba, en términos coloquiales, haciéndole el cajón a Saúl, que lo iba a quitar de allí abruptamente. Saúl, el resultado que tuvo esta mezcla fue un odio incontrolable, una sed de cacería y de venganza. Perseguía a David como si David fuera una presa y él fuera una fiera salvaje. David, con 400 hombres llenos de desprestigio, de lo más apocado que había allí en el reino, y Saúl con 3000 hombres bien armados, escogidos, entrenados para la guerra, salió a buscarlo y coincidieron en esa cueva donde estaban sentados los 400 hombres y David. Y el rey se apartó un poco de esos 3000 hombres que le acompañaban para entrar a tener su necesidad fisiológica allá en esa cueva. Y cuando él estaba allí, postrado, a expensas, a la merced de lo que le pudiera hacer, estaba totalmente expuesto y vulnerable a David, que estaba a sus espaldas. David, escuchando el consejo de sus hombres, le decía: mira, Dios te lo puso de papaya, Dios te lo ha puesto allí para que tú obres. Mira que Él te quiere matar y no tiene por qué hacerlo. Teniéndolo allí, era una tentación muy grande. Teniendo a su archienemigo, el que lo estaba persiguiendo a él, era una ocasión tremenda y una tentación muy grande, porque él había podido tomar venganza por su mano. Pero David, que es conocido en la Biblia como el dulce cantor de Israel, es conocido en la Biblia como el hombre conforme al corazón de Dios, sabía muy bien acerca de rango, sabía muy bien acerca de honor, sabía muy bien acerca de lealtad. Todo esto se lo había enseñado Dios cuando él era un simple pastor de ovejas en el campo de su padre Isaí. Y él solamente cortó el borde del manto, la punta del manto del rey de Israel, para tener una prueba de que lo había tenido tan cerca y de que había podido acabar con su vida. Pero él tenía algo muy presente. El ungido presente para ese tiempo como rey de Israel era Saúl. Saúl seguía siendo el rey, todavía estaba instalado como rey en Israel, el reino unificado. Hermanos, amigos, este hombre tuvo en gran valor esa unción, esa designación, esa elección, esa instalación presente de Saúl en el reino, y no lo quiso matar. Le perdonó la vida, porque dijo él: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido, el ungido del Señor, ungido, seleccionado. Fue Dios quien lo puso. Amén. Y eso es algo que hoy día vamos a tratar. Más allá del corazón de David, más allá de que perdonase la vida de él, es exactamente esto: el ungido del Señor, la autoridad, lo que reposa sobre alguien que ha sido instalado, llamado, capacitado por Dios en un tiempo determinado para que esté ocupando una función de parte de Dios, una función de parte del Señor. No sé si usted está conmigo, está distraído, pero hoy yo quiero que usted comprenda que muchas veces le damos un sentido muy banal a lo espiritual y hemos vuelto muy común, muy ordinario las cosas espirituales. Algo de quitar y poner. Las personas que trabajan dentro de las congregaciones, aunque no lleven un hábito, son gente escogida por Dios. Son gente que Dios ha sacado de lugares inimaginables para traerlos en un proceso de perfeccionamiento y santificación, hacer la muestra, el botón de mostrar de Dios. Esto es lo que puedo hacer. Jarrones destruidos y yo los hago nuevos. Tan nuevos que voy a llenarlos de mi gloria.
que voy a darles la oportunidad de trabajar para mí en mi viña, dice el Señor. Amén. Amén. Mateo 18, 18. Mateo 18, 18. Amén, dice la palabra del Señor en Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Jesús, hablándole a sus discípulos, les dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hablando de una transferencia de autoridad, hablando de una transferencia de ministerio, de ocupación. Señor, hoy Dios nos quiere mostrar estas cosas, y yo quiero que ustedes lo puedan tener en su corazón y guardarlo. Lucas capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 9, versículo 1. Habiendo Jesús reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y les dio autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Yo quiero que en estas dos porciones de la Biblia usted pueda responderse allá estas preguntas. ¿Quién era el que estaba hablando sino Jesús? ¿A quién le estaba hablando sino a la iglesia que se empezaba a formar con estos estudiantes llamados discípulos? ¿A quién les entregó? ¿Y quién entregó esa autoridad sobre y ese poder sobre demonios y también facultades para sanar espiritual, sobrenaturalmente, enfermedades? ¿Quién fue el que dijo: yo les doy ahora la capacidad de atar y de desatar, porque lo que ustedes hagan aquí en la tierra también será hecho en los cielos? Diciendo, hay una comunicación y hay una línea entre Dios y estos que Dios envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Una línea, un vínculo de comunicación que no se rompe. La palabra del Señor en Romanos dice: los dones y el llamamiento son irrevocables. Cuando alguien es llamado al ministerio, cuando alguien está en las congregaciones sirviendo al Señor, es alguien que ciertamente ha sido llamado por Dios. No está allí porque no tuvo otra cosa que hacer. Por el contrario, Dios trae gente muy ocupada. Dios trae gente muy preparada. ¿Sabe para qué? Para Él mismo quitar toda esa capacidad y recapacitar, repotenciar esa persona y luego volverla uno de sus discípulos, uno de sus ministros, para que vaya y predique el reino de Dios y sane también enfermos. Y cuando hablamos de enfermedades, hablamos también de enfermedades espirituales, enfermedades emocionales y también enfermedades físicas. Amén. Pero hemos vuelto esto tan del diario, que hemos puesto lo sagrado como algo ordinario, como algo de segunda clase. Y así mismo muchos hermanos ministros, muchos hermanos pastores han estado con sus ánimos espirituales en un nivel bajo, creyendo que son menos que los demás. Una cosa es la humildad con la que hay que servir a Dios, y otra cosa es reconocer y saber el punto,
reconocer el estatus, reconocer la posición, la designación que Dios le ha dado y que Dios en donde lo ha puesto. Es algo muy distinto, es algo muy diferente. Tenés un corazón humilde, pero tenés que darte cuenta tu posición y la condición que tú tienes como hombre, como mujer que ha sido llamado al ministerio. Amén. No tenemos por qué andar apocados con la cabeza gacha. No. Y no estoy invitando a la altivez, sino a que reconozcamos nuestra posición. La Biblia dice en el capítulo 12 de Romanos, dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que aquel que debe tener. Están diciendo que nos creamos más de lo que somos, porque todo lo que somos lo somos y lo hacemos por las misericordias de Dios a nuestra vida. Amén. Pero tampoco podemos ignorar que dentro de este contenedor, de este vaso, hay una sustancia de Dios, una sustancia de la gloria del Señor, que es vertida en nosotros para que a su vez sea luego vertida sobre el pueblo del Señor. Amén. El acceso que tiene un hermano pastor, evangelista, profeta, un hermano maestro, un hermano apóstol, esos accesos allá al reino, a las riquezas, a los secretos de Dios, son revelados a sus vidas para que ellos a su vez la distribuyan entre el pueblo de Dios. Amén. No es un trabajo de quinta categoría. Hoy yo vengo en el nombre de Jesús a darle esa relevancia, a recordarles esa relevancia mejor, porque no es el peor trabajo del mundo, no es un trabajo de quinta, no es un trabajo para ignorantes o para fracasados como nos lo han querido vender allá los intelectuales de este mundo, los sabios de este mundo. No, David dijo que Dios me libre de extender mi mano, porque ese hombre, aunque me persigue, aunque está haciendo lo malo, todavía es el ungido de Jehová. Amén. Respetando más que a ese hombre lo que había de Dios en ese hombre. Dice que Dios juzgue entre él y yo. Que Dios juzgue entre él y yo, y así mismo de recompensa a él y a mí. Amén. Porque nosotros no podemos tomar la justicia por nuestras manos. No, Señor. Pero sí tenemos que respetar la investidura espiritual que tiene el sacerdote de Dios, que son tratados muchas veces y por las mismas congregaciones de una manera despectiva, de una manera común, como si fuera un papel viejo, usado, maltrecho. Y dicen que los pastores, los profetas son comerciantes de la fe. Wow, que Dios tenga misericordia de cualquier persona que pueda mencionar, que pueda tener en su corazón tal emoción, tal sentimiento. Que los ministros del Señor son gente sufrida, son gente abnegada, son gente que ama a Dios y que ese amor se derrama sobre todas las personas. Amén. Leamos en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 28. Cuando Jesús entró en aquella casa, sus discípulos le preguntaron aparte: oye Jesús, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? En esa ocasión, un padre de familia había traído a su hijo endemoniado para que los discípulos lo echasen fuera. ¿Recuerdan? Que se nos dio autoridad sobre demonios. Recuerda que se nos dio potestad para atar y desatar en esta tierra. ¿Recuerdan eso? Recuerda que el Señor nos ha escogido y que somos llamados ungidos de Dios, príncipes del pueblo del Señor, no para arrogancia, no para altivez, pero sí para comprensión, pero sí para que puedan ser tenidos
en humildad, para que puedan ser tenidos en estima y en respeto por el pueblo. Le llevaron a los discípulos un joven endemoniado, pero no fue sino hasta cuando llegó Jesús que este demonio salió. Escúchenme bien, no pierdan el hilo. Y los discípulos se quedaron absortos, se quedaron pensativos, se quedaron con grandes interrogantes y le dijeron: bueno, ya no nos diste autoridad, Señor, ¿por qué no pudimos echarlos? ¿Por qué fue? Tenían esa pregunta. Vamos a leer Mateo capítulo 12. Versículo 29. Dice Jesús: ¿por qué? ¿Cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le atan? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Amén. Entonces lo que Jesús estaba llevando a sus discípulos en una clase donde les estaba instruyendo de cómo ellos deberían tomar la autoridad que tenían y cómo proceder delante de estos demonios. Le dice: no salen sino con oración y ayuno. Y también ustedes tienen que entender que antes de entrar, antes de ordenar, antes de usar esa autoridad, los tienen que atar. Si ustedes están conmigo en todo lo que hemos leído y en lo que les estoy hablando, podrán ir haciendo ese trazo en su mente, podrán ir descubriendo estos secretos que le harán llegar a un nivel superior de respeto, de honra y también de poder en el Señor. Porque eso fue lo que dio Él. Él dio su poder y su autoridad para contra los demonios y para sanar enfermedades. Amén. Entonces Él les estaba diciendo: tienen que atar. Y por eso en las congregaciones es clásico escuchar, y también a los hermanos cuando van a las visitas, atando esos demonios para poderlos echar. Hermanos de oración, hermanos de ayuno, hermanos de santidad, pero sobre todo hermanos con un llamado, hermanos con una designación, hermanos capacitados espiritualmente, hermanos dotados de autoridad y de poder para estar sobre esos demonios, no sobre la gente. Es mentira todo lo que dicen, que yo voy a la congregación y el pastor me ordena que me quite. El pastor no tiene autoridad contra la gente, sobre la gente. El pastor está allí, puesto por Dios, como alguien que preside para el orden, como alguien capacitado para distribuir estas multiformes gracias del Señor. Amén. El pastor tiene autoridad sobre demonios. El pastor y los hijos de Dios tienen autoridad para atar y desatar. Amén. Tienen autoridad para sanar enfermedades, enfermedades espirituales, enfermedades emocionales y enfermedades físicas también. Amén. Mateo capítulo 10, versículos 40 al 42. El que a vosotros, Mateo capítulo 10, versículo 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Escuchen bien. El que a vosotros recibe a mí, me recibe. ¿Quién está hablando? Pues Jesús le está diciendo a los discípulos: el que a ustedes lo recibe, a mí en persona me recibe. Para tener en cuenta cuando usted le tire la puerta a alguien que le viene a predicar el evangelio. Para tener en cuenta usted, funcionario público, por el hecho de ser cristiano, evangélico, pastor o evangelista, usted no le permite una cita. Usted le menosprecia porque no tiene tal vez un título, porque no tiene tal vez una capacidad económica, no pertenece a una familia de alcurnia o de alto abolengo. Para que tenga en cuenta que lo que está diciendo Jesús es que a los que Él llama, capacita y envía,
Dice, si a ustedes lo reciben, a mí me recibe. Pero el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, pues una recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de un justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, hablando de nosotros los que le servimos al Señor, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es mi discípulo, de cierto os digo, habla Jesús, que no perderá su recompensa. Si tú atiendes, si tú recibes, si tú escuchas, si tú respetas lo que viene dentro de esa persona que viene de parte de Dios, dice que no se queda sin recompensa por la boca de Jesús. Dime, cuando tú menosprecias, cuando tú hablas mal de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, cuando tú no permites la ocasión de ayudar en el ministerio, cuando tú te enfuruñas y te enojas con uno de esos siervos, dime, ¿acaso eso también no se quedará sin recompensa? Si haces el bien con uno de los hijos de Dios, recompensa de Dios como de parte de los hijos de Él, pues tendrás. Pero si haces lo contrario, también te será contado para una recompensa en tu contra. Porque tal vez no respetes al hombre, pero respeta lo que Dios ha puesto dentro de ese hombre o de esa mujer que ha sido instalado allí. Tal vez no tenga la capacidad según tu opinión, pero Dios es el que capacita. Tal vez no deba estar allí según tu opinión, pero es Dios el que los envía. Sí, Señor. Amén. No necesitamos alas ni tampoco una sotana para que haya un respeto. No. Es la designación misma y la gracia de Dios la que hará que tú, y a través de estos mensajes, tengas ese milagro revelado en tu corazón y empieces a respetar. Si no quieres ser cristiano, pues no lo seas, es tu decisión. Pero no acarrees en tu contra designios por cuanto tú no vas a respetar a esas personas y no le vas a poner en el lugar donde ellos deben estar. El que pone como ordinario lo que es sagrado está en contra de todo lo que se llama Dios y está siendo usado tras la influencia del anticristo, anticristiano. Amén. Cuando se burlan en las redes sociales, cuando hablan de las iglesias como si fuera un negocio. ¿Cuál es el afán de abrir las iglesias? ¿Acaso no pueden orar? Pues, ¿por qué no le dicen a Dios eso? Porque fue Dios el que envió a Jesucristo, y fue Jesucristo el que dijo: las puertas del Hades no prevalecerán sobre mi iglesia. Sí, Señor. Es de Él, una asamblea de personas que se reúnen en torno de su espíritu, llenos de su espíritu, ungidos por su espíritu, para levantarle alabanzas, honor, gloria, y también de partir con su palabra. Sí, Señor. Amén. Amén, amén. Tenemos afán porque es nuestra casa. Tenemos afán porque justamente la iglesia somos todos los que confesamos a Cristo y queremos juntarnos para cantarle al Señor, para leernos la palabra. Así es el designio de Dios. Amén. Así que tú que menosprecias pastores, tú que menosprecias gente que habla de Dios, uy, allá viene, todo el día habla de Dios, de Biblia, qué pereza con ese tipo. Ten cuidado, el que a vosotros recibe, dijo Jesús, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mira, que tal vez le estás tirando la puerta encima al propio Jesús. Hechos capítulo 5, versículo 34 al 39.
Hechos capítulo 5, versículos 34 al 39. Hechos capítulo 5, versículos 34 al 39. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado nada más y nada menos que Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respecto de estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, los apóstoles de ese Jesús, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, igual que lo que pasó con lo de Judas, igual que lo que pasó con este Teudas, pues se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Escuchen, no sea que tal vez nos encontremos hallados luchando contra Dios. Cuando tú señalas a un siervo de Dios, cuando tú no le permites, funcionario de la alcaldía, que un siervo de Dios hable, cuando tú te burlas de lo que ellos dicen en fe, cuando tú, hijo de pastor, menosprecias el hecho de que tu padre haya recibido ese privilegio y ese honor de parte de Dios, cuando tú, amigo de pastora, de evangelista o de pastor, le dices: ya te perdimos, te echaste a perder, te metiste en ese lugar, de allí no saldrás nunca, perdiste tu tiempo en esta tierra. Ten cuidado, porque tal vez te halles luchando contra el mismo Dios. Amén, lo dice él. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué sabio Gamaliel. Qué sabio, y es lo que no entiende. Una persona que políticamente tal vez tenga autoridad civil sobre la tierra y sus habitantes, pero no saben que es Dios el que tiene autoridad y el que tiene poder sobre todos los estamentos del universo. Dios es todopoderoso, y si Él quiso escoger a este, aquel o aquel, pues lo va a escoger, sin importar cuántos muertos traiga encima, sin importar cuán mal padre haya sido, sin importar cuán mal hijo haya sido. En Dios las cosas son hechas nuevas y mejores. ¿Cuántos dijeron amén? Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Leamos en Efesios capítulo 4. Versículo 11. Dice, versículo 11, capítulo 4, carta a los Efesios. Jesús mismo dio, constituyó, entregó, instaló. ¿Quién? El cardenal, ¿quién? Jesús mismo. Tengan cuidado, se los suplico por las misericordias de Dios, cuando ustedes se burlen de un cristiano. Tengan cuidado. Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Dos funciones, dos finalidades específicas da el Señor. ¿Para qué nos llamó a ser pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, pastores o maestros? Número uno, para perfeccionar a los santos, capacitar, formar a los santos. No tenemos autoridad sobre la gente. Tenemos autoridad sobre los demonios. No tenemos poder para controlar la gente. No somos nosotros manipuladores. El Espíritu Santo convierte el alma. El Espíritu Santo enternece el corazón y le provoca sentimientos de honor. Le provoca sentimientos de entendimiento, coinonía, compañerismo, subordinación, respetando lo que hay dentro de aquel que Dios designó para presidir con solicitud, como lo dice Romanos 12:8. Para mantener el orden tiene que haber un líder. Para hacer cierta función, alguien debe ser un especialista, como el apóstol tiene sus funciones, también las tiene el profeta, como también las tiene el evangelista. Dios capacita a cada uno y da los dones requeridos para cada uno de sus ministerios, funciones. Amén. Y todos son parte del cuerpo de Cristo, son profesores del cuerpo de Cristo, son trabajadores de Jesús. Y si tú no los recibes a ellos, al menos no hable mal de ellos, al menos no piense, no sienta mal de ellos, porque tal vez, y solo tal vez, porque lo dijo fue Gamaliel, doctor de la ley intelectual, tal vez nos hallemos luchando contra el mismo Dios. Porque el que a esos hombres los recibe, dijo Jesús, a mí me recibe. Y cuando me reciban a mí, recibiéndolo a ellos, también recibirán al que me envió. No acarrees dolores de cabeza espirituales para tu vida. Resérvate, sé prudente cuando vayas a hablar de un pastor, de una mujer de Dios. Así tú estés en una congregación o así nunca hayas sido, trata de no emitir un concepto contra alguien que haya sido ungido por Dios. ¿Sabes por qué? Porque David te lo enseñó, que Dios nos guarde de extender la mano contra el ungido de Jehová. Así es. A Dios no le gusta que le toquemos lo que es de Él. Dios dijo, no coman del árbol en el Edén, y lo tocaron, y aquí tenemos consecuencias todavía, temores, culpas, tristezas, derrotas, fracasos, depresiones, frustraciones, degeneramientos físico-genéticos, degeneramiento cultural, ausencia de valores, ausencia de respetos. A Dios no le gusta que le toquen lo de ellos, lo de Él. Ahora cuando te hablan de diezmos, sí que hablan de los pastores, pero a Dios no le gusta que le toquen lo de Él. Él dice, yo así sostengo mi pueblo, mi iglesia, es mi sistema. Cuando el grupo Aval, cuando el grupo Santo Domingo, cuando el Banco de la República, cuando el Banco de Colombia, de Bogotá te dice, te voy a prestar un dinero y tú a mí me tienes que devolver el dinero con un interés de hasta el 15 y el 30% anual. ¿Tú qué dices? ¿Dónde le firmo? Tú no dices qué negocio. Tú dices, yo dónde te firmo y deposítame lo más pronto posible. Y quedas atrapado, esclavizado 6, 7, 8 años allí. Cuando viene el gota a gota todos los días a traerte vergüenza delante de tus hijos, cobrándote el 15% diario. Y tú tienes que salir corriendo a suplicar, hoy no tengo. Tú no dices, maldito negociante. Pero cuando Dios dice, yo quiero sostener mi pueblo, mi iglesia, porque ellos no tienen herencia y trabajan para mí, con tu aporte
el diezmo, la ofrenda. Así como yo te he prosperado con alegría de corazón, tú dices ladrones. Cuidado, que a Dios no le gusta que le toquen lo de Él. Claro, cuando diezman en mi congregación, yo utilizo el dinero. Claro que sí lo utilizo, porque Dios, ¿qué dinero va a necesitar? Si Él es dueño de todo el universo, yo lo utilizo. ¿Cómo se utiliza? Se tiene que utilizar en la manutención del templo. Se tiene que utilizar para mi manutención también. Y no me siento mal, ni creo que esté haciendo ningún mercado con la fe. Siento que las personas que lo hacen de todo corazón van a ser multiplicados, bendecidos, y nunca les faltará el aceite o la miel, o la masa o la harina. Yo tengo el testimonio de unos hermanos de mi congregación que son gente que ya está avanzada en edad y que por eso no tienen un trabajo estable. Y yo no sé cuántos años, si no son más de 10, que estas personas, sin tener un trabajo estable, desayunan, almuerzan, comen, ofrendan y diezman al Señor. Amén. Viven en abundancia. Me da risa que dicen que no tienen para comer esas personas, y luego ellos son los que en ocasiones dan libras de cosas a otras personas, porque así está escrito: serás cabeza y no cola, estarás arriba y no abajo. Vendrán para que tú les prestes y tú no pedirás en préstamo. Amén. Son las promesas de Dios. Dios no le gusta que le toque lo de ellos. Entonces estuvimos hablando, número 1, va a capacitar a los santos, y número 2, para la edificación del pueblo. Básicamente, los hijos de Dios, los llamados, tenemos una misión primordial, que es la de anunciar el evangelio, anunciar lo que ocurrió en la cruz del Calvario, anunciar lo que significa la resurrección de Jesús para la humanidad, anunciar quién es el Espíritu Santo, presentarle a la gente qué es el reino de los cielos, llevarlos junto con el Espíritu Santo a una actitud de arrepentimiento que produzca en ellos una vida nueva por causa de la palabra, por causa de la sangre de Jesús, por causa del Espíritu Santo. Dígame, ¿cómo va a ser un trabajo de quinta salvarle el alma a las personas? Dígame, ¿cómo yo voy a tener en poco mi trabajo como pastor si yo sé que mi esposa dijo yo creo en Jesús? Si yo sé que mi hijo cree en Jesús, si yo estoy segurísimo que mi hija cree en Jesús, ¿cómo va a ser de poca monta mi trabajo si mi Padre Celestial sanó a mi madre de cáncer por una oración que hizo un hombre que fue un drogadicto? ¿Cómo voy a hacer yo para decir mi trabajo es de quinta? ¿Cómo no voy a estar yo orgulloso de ser un pastor? ¿Cómo no voy a estar yo sintiéndome privilegiado al poder predicar su palabra? Si fue esta palabra que yo predico por la cual se constituyó los cielos y la tierra y todo lo que habita en este planeta. Amén. Porque Dios hizo todo lo que hay de lo que no había, llamando las cosas que no son como si fuesen. El mejor trabajo del mundo. Amén. Si el alcalde, el abogado, el arquitecto, el gerente, el supervisor, el compañero, el hijo, el vecino, menosprecia mi trabajo, hoy es un momento bueno para orar por ellos. Porque tal vez están luchando precisamente contra Dios. Amén. Hoy oramos a Dios para que todos aquellos que en algún momento han estado hablando mal, han estado pensando mal, han estado menospreciando, por debajeando, creyendo que son gente de quinta categoría, los que se dedican al pastorado,
a predicar el evangelio. Hoy pedimos, Señor, para que sean convertidos de sus pensamientos, de sus sentimientos y de sus palabras. Señor, en el nombre de Jesús, sean 1000 veces bendecidos, que puedan venir a la casa de Dios a traer su vida como ofrenda a ti, Señor. Amén, amén, amén. Yo lo pido de todo corazón, Así es, Señor. en el nombre de Jesús. Leamos en Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 al 6. Dice: ruego a los pastores que están entre vosotros, yo también pastor con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, habla Pedro, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad el pueblo de Dios, apacentad, que está entre vosotros. Cuide de esa grey de Dios. No lo haga por la fuerza, sino voluntariamente. No lo haga por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No lo haga como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros que actuáis así, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, ustedes jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Yo quiero decirles, Pedro le habla a esta gente diciéndole: les ruego a ustedes, pastores, ustedes que han sido como yo testigos, que han sido sufridos, que han sido abnegados, que han sido bendecidos, apacienten. ¿Sabe qué habla de paciencia? Tengan cuidado del rebaño. Estén con el rebaño. Con el rebaño dice cuide de ese rebaño, no por fuerza. Mire, nada se puede hacer acá por la orden de un pastor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no tenemos autoridad sobre la gente. A nosotros nos dio autoridad Dios, fue contra y sobre los demonios, para atarlos, atando el poder demoníaco y desatar el poder de Dios para que fluya en la tierra, sane enfermedades, sean libres las personas. Amén. Pero nosotros solamente tenemos que cuidar de la congregación, no por fuerza, sino voluntariamente. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, todavía consumía cocaína y me parecía Carlos Vives en mi forma de vestir, siempre con jeans, una forma, con el pelo así todo. A mí nunca nadie me dijo: quítate algo, no te hagas algo, porque haces esto. Jamás de los jamases. Pero había algo dentro de mí que iba haciendo que esas cosas, escuche bien, me sobraran. Un día encontré que ya no quería decir más palabras groseras, me sobraban. Un día encontré que ya no quería más aspirar cocaína, me sobraba. Un día encontré que ya no quería andar mal vestido, que ya no quería andar con ese montón de adornos, de atuendos, de accesorios que parecía más. Dios hace que te sobre lo que a Él no le agrada. Pero no es el pastor, porque el pastor no tiene autoridad sobre la gente. El pastor tiene autoridad sobre espíritus inmundos, sobre Satanás. Yo no tengo autoridad sobre el alcalde, pero
Dios tiene autoridad sobre él. Yo no tengo autoridad sobre mi supervisor, pero Dios tiene autoridad sobre él y sobre el dueño y sobre todos. Así que lo que hagan contra mí, lo que hagan contra un pastor, lo despectivos que pueden ser, lo crueles que pueden ser, esas cosas se las están haciendo tal vez al mismo Cristo. Y cuidado, porque Dios es amor, pero también es celoso, fuego consumidor. El que toca su creación, a él lo toca, y a él no le gusta que toquen lo de él. Dijo Dios: entren a Babilonia derecho y de frente, terminen con todo, y todo lo que recojan, nada será para ustedes, todo será para el tesoro de Dios. Pero este hombre y su familia encontraron lingote de oro y manto babilónico y lo metieron en su tienda. Y se abrió la tierra y se fue él y su familia, que lo acompañó en su desventura, porque a Dios no le gusta que le toquen lo de él. Yo no te estoy metiendo miedo, te estoy hablando Biblia, porque podrás ser en esta noche muy bendecido cuando lo entiendas, lo aceptes, lo recibas, comprendas, te lo goces, porque Dios es así cuando bendice, es así cuando recompensa. En una ocasión me encontraba yo en una situación tremenda, donde acababa yo de ver cómo pasaba la policía, el ejército, muchos carros de entidades públicas, rumbo a un desalojo. Y puse en mi mente una evaluación diciendo: bueno, mi hijo tiene comida, mi hija empezó a caminar, tiene todo lo que necesita de buena forma, trabajo en un buen lugar, tengo techo. Pero esa gente allá en esa área de invasión estaban viviendo en chozas de lata, cartón. Esos niños estaban recibiendo solamente las migajas, estudiando, estando solamente por ahí. Solo tenían ese poquito de techo y venían a expulsarlos a la fuerza. Y yo miro a mi esposa, hoy la pastora Sandra, y ella me decía: te pido, con esa mirada, te pido que no vayas, te pido que no lo hagas, quédate, que puede ser muy peligroso, los niños los van a usar como escudos humanos. Y yo miré cuando mi hija salía con sus manitos haciendo cuatro, y se me salió una lágrima que vio mi esposa, que salía, que caía, que descendía por mi mejilla. Me dijo: ¿sabes qué? Vete y haz lo que tienes que hacer. Y yo volteé, raudo, en esa motico de 80 centímetros cúbicos, por un camino destapado, 1 kilómetro de distancia. Y yo creí que estaba volando, yo pensaba que iba sobre el aire. Y una voz en mi mente y en mi corazón me repetía: bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Una y otra vez, una y otra vez. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando llego estaba la multitud, Caracol, RCN, Telepacífico, el representante de la alcaldía, representante de la personería, el capitán del ejército, el mayor de la policía, los representantes de Tren de Occidente, Bienestar Familiar, una mesa impresionante. Iban a leer el acta de desalojo. Y yo me paro en el único lugar que había, como que Dios lo hubiera preparado, como si fuera el pitcher de un equipo de béisbol. En ese montículo llegué y levanté mi voz cuando todo era un murmullo. Y yo dije: necesito hablar un minuto. Conociendo la autoridad que ellos tenían, pero sabiendo la autoridad que Dios tenía.
y el control que Dios tenía sobre toda situación. Y me preguntaron: ¿quién es usted? Y yo dije: ¿quién soy yo? No importa de parte de quién vengo, es lo que a ustedes les debería importar. Y empecé a hablar, como dice la Escritura, y estarán delante de reyes, de príncipes, de hombres de eminencia, y yo pondré mi palabra en su boca. Recuerdo que hablé, pedí 1 minuto y hablé por más de 15 minutos. Cuando terminé de hablar, todo era un silencio de sepulcro. Los que estaban sentados en la mesa, cada uno confrontado con su función, de acuerdo con lo que yo había hablado de parte de Dios, se levantaron, se reunieron y dijeron: nosotros hoy no vamos a hacer el desalojo. Nosotros vendremos el próximo viernes y haremos cumplir esa orden de desalojo, pero hoy no lo vamos a hacer. Y pasó toda esa semana siguiente y llegó el viernes y llegaron a hacer el desalojo, pero no llegaron con las manos vacías. Llegaron con una brigada médica, llegaron con manta, llegaron con comida, llegaron con una propuesta de reubicación. Esa gente estaba contenta, hubo una buena negociación. Y cuando me iba a ir a trabajar esa noche, un grupo de mujeres venía por allí caminando. ¿Dónde vive ese hombre? ¿Dónde vive ese hombre? Allá un vecino señaló para mi casa. Y ellas entraron a mi casa. Eran unas 20 mujeres. ¿Y sabe qué me dijeron? Me dijeron: don Julio, nosotros nunca habíamos visto cómo Dios actuaba, pero nosotros queremos que usted nos enseñe, que usted nos hable de ese Dios del que lo habló usted allá. Y eso yo le doy la gloria a Dios, porque hubo una ocasión en que a todos ellos los llevamos a la iglesia. Todos conocieron del Señor, todos recibieron la bendición de Dios y fueron reubicados y fueron llevados a lugares donde pudieron rehacer sus vidas. Gloria a Dios. Pero también les tengo que contar de gente que en alguna ocasión habló muy mal de mí. Y me acerqué a esa persona y le dije: hombre, mira, no hables ya más, no lo hagas, que es algo malo para ti. ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no vienes al grupo? ¿Por qué no estás con nosotros? Mira que nosotros te amamos. Mira que nosotros no tenemos en cuenta todo lo que has dicho de mí. Diciendo que era un ladrón, que todo eso era mentira, que eso era... Claro, ella había vivido en un entorno de hechicería, en un entorno de brujería, en un entorno de todos estos trabajos y conjuros que estaban haciendo que su corazón y su mente se confundieran aún mayormente, y decidió atacar al siervo de Dios en ese lugar. Yo dije: no lo hagas, no lo hagas. Y empezamos una cruzada de oración por esa mujer, pero ella decía: no lo voy a hacer, no estoy preparada, no lo voy a conseguir, no quiero volver. Lo siguiente que ocurrió con ella es que un día llegó una noticia diciendo que ella había perdido su vida, que la había atropellado un carro cuya placa era de número 666. Por eso yo hoy te vengo a decir que Dios tiene en sus hijos su gloria, y que deben ser valorados, respetados y puestos en su lugar debido. No menosprecies a los siervos de Dios. Leamos por último 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Dice la Escritura: los ancianos, los pastores que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honra, de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Los ancianos, los pastores que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. No tenemos autoridad sobre la gente, pero la designación que Dios nos da y la revelación que le da al pueblo acerca de esa designación
hará que las personas que están en la iglesia traten con doble honor a esos pastores que entregan sus vidas, sus comodidades, para ir en busca de los perdidos, para sanar las heridas del que está descarriado, del que se ha quebrado su piernita, para ir con el aceite y con el vino a vendar esas malformaciones y esas arañadas que le ha metido las circunstancias a la desobediencia de la gente. Entonces, por eso es que usted ve que hay congregaciones donde aman a sus pastores, porque los pastores aman a su rebaño. Hace unos días atrás, y no soy hombre de celebraciones ni de fechas, se conmemoró el Día del Pastor. Permítame, me río. Porque nadie se acuerda de su pastor, excepto los que le aman. Excepto los que le aman. Día de la Madre, eso hacen un boom comercial y todo sucumbe. Día del Padre, uy, preciso, con el día sin IVA, apenas fue. No, yo digo que el pastor no vive por el dinero, porque no es su motivación. Es el privilegio de predicar la palabra del Señor. Amén. Que el pastor no quiere enseñorearse de su grey, pero es su deber y su responsabilidad, y lo tiene que hacer el Señor, porque Dios lo ha designado así. Entonces, no es por el regalo ni por las felicitaciones que dije eso. Es por la cantidad de hermanos y hermanas pastores de Dios que trabajan y han dado su vida entera al servicio en las congregaciones. A ellos la bendición del Dios Todopoderoso y la dedicación de este mensaje de Dios. Sean bendecidos y sepan que todavía no hemos llegado a casa, porque cuando lleguemos a casa no vamos a tener ni bombos, ni platillos, ni corbatas, ni micrófonos. No, el anfitrión de esa casa nos dirá: buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra y disfruta las bendiciones de tu Dios. Te doy gracias por los pastores. Te doy gracias por la iglesia, Jesús. Te doy gracias por haber iniciado la iglesia. Espíritu Santo, gracias por haberle dado fundamento a la iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, yo me despido con mucha alegría y mucha dedicación a este oficio tan maravilloso al cual me ha llamado el Señor. Me despido, soy el pastor, a mucho honor, evangelista Julio Ernesto Paredes, desde Tuluá, en la República de Colombia. Hasta pronto. Mil bendiciones.